Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela María Gómez Toro y el día de hoy vamos a desarrollar la tarea 3, que es apropiar la integración de las teorías de la personalidad. Principal al interrogante, ¿cómo comprender la teoría integradora de la personalidad? Tenemos que la teoría integradora de la personalidad es un enfoque psicológico en el cual se toman distintas teorías, conceptos y percepciones para crear una definición más completa. Esta teoría reconoce que las personas son multifacéticas y cambiantes. La personalidad no se puede basar en un solo enfoque, ya que queda totalmente limitada e incompleta. Esta teoría toma lo mejor de la psicodinámica humanista, cognitiva y conductual. También toma de suma importancia los factores culturales, sociales y biológicos. Tenemos que una teoría que pretende ser integradora logra ampliar aquellas definiciones sobre personalidad, originando una definición profunda a partir de la cual la personalidad se ve como un constructo teórico que representa la capacidad de percibir, enfrentar el físico, psicológico y social, articulando esos aspectos como necesarios que nos aproximen a una integridad. Esto lo tomamos de Castro Chala 2020 de la página 1. Ahora vamos a explicar como tal los cuatro cuadros integradores. Yo voy a explicar como tal los cuatro. Primero tenemos el cuadrante superior izquierdo, individual interior, lo psicológico, yo. Tenemos que la definición del cuadrante es el cuadrante del cual parte del yo, la fenomenología y el estructuralismo, el estudio de la conciencia y el inconsciente, según Wilber 2000. Tenemos que la teoría habla del psicoanálisis y la psicología analítica. Tomamos que plantea que el comportamiento se origina por las fuerzas psicológicas con base en el determinismo psíquico y una estructura de la personalidad, también basado en Wilber 2000. Tenemos la argumentación. En la argumentación, pues, estas teorías están basadas o se centran en que el comportamiento o la personalidad de las personas está forjada en experiencias vividas en el pasado que se alojan en el inconsciente como tal. Pregunta: ¿cómo comprenden la teoría integradora de la personalidad? Esta teoría se interesa por conocer la estructura básica de las personas, como también su dinámica y cambio. Ambas cosas son imprescindibles para entender el funcionamiento de la personalidad. Tenemos que entender que la personalidad también incluye aspectos como el temperamento, el carácter o la inteligencia. Cuadrante superior derecho, individual exterior, lo biológico, ello. Definición del cuadrante. Esta definición corresponde al soporte fisiológico que sustentan los fenómenos del cuadrante superior izquierdo eje, que consta del sistema límbico en el cerebro humano que permite la vivencia de las emociones. Teoría: perspectiva de los rasgos según Wilber 2000. Los rasgos se proponen como una combinación de hábitos que determinan la conducta y permiten explicar la personalidad. Argumentación: se basa en los rasgos y las características que determinan la personalidad. Es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada, según Cattell. En lo que se comprendió de la teoría integradora de la personalidad, empecemos por entender los creadores de esta teoría integradora, donde se habla de una propuesta de la teoría integradora para dar respuestas a problemáticas planteadas, las problemáticas a estudiar, denominados 5 grandes rasgos de la personalidad, BIPAI. Este fue diseñado por Caprara, Barbranelli, Borgoni y Perugini. ¿Qué evalúa la teoría integradora? Dentro de lo que estudia la teoría integradora incluye el temperamento, el carácter, el intelecto, describe la estructura y los procesos que intentan explicar las bases biológicas de la personalidad normal y de las psicopatologías a estudiar. ¿Cuándo se aplica esta teoría? Ya que este es un concepto donde se
integra varios conceptos anteriores o teorías anteriores de la personalidad, se aplican a aquellas personas que estén viviendo un proceso donde se deban integrar las teorías anteriores por estos cambios y estas variaciones, donde se ve progresivamente la diversidad de sus manifestaciones humanas con las perspectivas polaridades dialécticas que éste se presentan. Muy buenos días, mi nombre es Lina Marcela Flores Orrego, estudiante de Psicología en la UNAP, tercer semestre. En el curso de personalidad, la tarea 3, apropiar la integración de las teorías de la personalidad, se debe dar la respuesta a un interrogante y, en mi caso, voy a exponer el cuadrante inferior derecho, colectivo exterior, lo social, ellos. Bueno, ese interrogante es: ¿cómo comprenden la teoría integradora de la personalidad? La teoría integradora de la personalidad es un modelo que busca presentar la integración de las teorías de la personalidad por medio del cual se logre identificar sus principales avances, logros y metodología, puesto que cada una de las teorías de la personalidad tienen fundamentos teóricos que benefician al entendimiento de la personalidad de los individuos. Bueno, con esto tenemos que en esta teoría de integración es el punto en el cual se integran varias de las teorías, no todas, pero sí las más importantes o las más contributivas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que tengamos más conocimientos teóricos, comprendamos más los avances y hagamos una recopilación de todos estos datos que nos pueden ayudar a tener una información y una definición más completa de qué es la personalidad y cómo se presenta en un individuo. Bueno, el cuadrante inferior derecho, colectivo exterior, lo social, ellos. Tenemos como definición del cuadrante que son las instituciones, normas, las fuerzas productivas que sustentan los significados del cuadrante inferior izquierdo, según Wilber 2000. La teoría es perspectiva cognoscitiva del aprendizaje social. Ampliaron la visión de la conducta como el resultado de aprendizaje y experiencias desde el aprendizaje y el medio social como elemento, según Wilber 2000, página 6. Y como argumentación, se basa que la personalidad proviene del entorno social, se aprende de lo que se observa, escucha y ole. Quiere decir que la personalidad está basada principalmente en el ambiente en el que crezca el individuo. Es decir, que él recopila toda esa información que tiene alrededor de sí mismo para formar su propia personalidad. Bueno, esto es todo.